teniendo. Y vamos en el libro de Mateo, capítulo 7, del versículo 16 al 20, para nosotros iniciar. Dice así la palabra del Señor. Mateo 7, del 16 al 20. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Y hemos venido hablando de esa caída a la vid, y hemos venido hablando del fruto, y hemos venido hablando porque tocamos Juan 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y mi Padre es el labrador. Todo árbol que en mí lleva fruto lo limpiará para que dé ¿qué? Más fruto. Pero lo que está mal lo van a cortar. Ahora, qué bueno es cuando nosotros tenemos algo que está mal y el labrador, que es nuestro Padre Celestial, lo ve y comienza a trabajar con nosotros y a quitar todas aquellas cosas que están malas. Esta misma mañana mi esposa encontró una de las matitas que ya estaba muerta, pero dijo, en vez de botarla, dijo, ¿sabe qué? Voy a hacer un desafío, voy a hacer la poda. Y comenzó y la podó y me dijo, ¿tú la ves así? Pero yo no la voy a abandonar, ahora yo la voy a dejar aquí para que cobre vida. Es un desafío que hasta yo entré porque yo dije, yo quiero ver eso para que podamos dar testimonio en la iglesia. Pero ese testimonio usted lo está viendo en un árbol porque es la manera agrícola en que el Señor nos habla a nosotros. Pero también es la manera en como Dios dice, de la manera agrícola yo trato a mis hijos porque todo lo que está mal en mis hijos, yo lo voy a cortar para que pueda llevar más fruto. Entonces cuando un árbol está conectado, cuando esa rama está conectada al tronco, sin ningún tipo de problema, esa rama va a producir fruto. Si yo le digo a ustedes, de todo lo que hemos predicado aquí, ¿cómo se puede entonces tener un buen fruto? Yo sé que van a decir conectado a la rama, conectado a la vid. Si no estamos conectados a esa vid, no va a haber ningún fruto, porque no es solamente presenciar, es estar conectado. Un hombre y una mujer, o la mujer no va a dar a luz si jamás se conecta en la forma que debe hacerlo con el esposo, con su compañero, y de ahí viene el fruto. Pero el fruto que está dentro del vientre no se va a producir jamás en la vida si la madre no lo alimenta. Entonces hay que alimentarlo, hay que darle lo necesario, hay que tener una visita continua al médico para que el médico otorgue ¿qué? Las vitaminas esenciales para el crecimiento de esa criatura que está en el vientre de la madre. El papá lo aportó. La madre ahora se encarga, pero si no conecta constantemente con el alimento, y eso mismo, de esa misma manera, somos nosotros en la vida por nuestro Señor Jesucristo. Si no nos conectamos a la palabra, si no tenemos intimidad con Dios, jamás en la vida vamos a poder dar frutos. Jamás. Porque dice la palabra, por sus frutos lo conoceréis. En un momento de nuestra vida anteriormente, cuando hacíamos lo que nos venía en nuestros deseos, en nuestras pasiones, en nuestra propia concupiscencia, como habla la palabra en el libro de Santiago, porque Dios no tienta a nadie y Él no puede ser tentado, pero cuando nosotros de nuestra propia concupiscencia hacemos lo que está en nuestros deseos, en nuestra mente y en nuestros corazones, que es la mente, y le damos paso a ello, entonces nosotros somos los que caemos voluntariamente. Dios no nos empujó, quizás el enemigo nos puso el escenario, pero nosotros acudimos a él. ¿Por qué? Porque esa concupiscencia, esa naturaleza carnal que reposa dentro del hombre, aún está clamando por que me dé vida. Pero cuando nosotros sabemos que tenemos a Cristo y que estamos conectados a Cristo, sabemos que vamos a tener vida que viene del tercer cielo, de esa vida que nos da Cristo de manera abundante. Entonces, hay una sola evidencia verdadera. ¿Y cuál es esa evidencia? Estar conectado a la Biblia. Estar conectado a la vida es lo que nos va a asegurar de que nosotros constantemente, usted dirá, bueno, pero eso es difícil, usted puede decirlo, pero es una vida difícil. Yo no estoy diciendo que nada es fácil. ¿O acaso nos levantamos cada mañana y vamos a resolver los problemas y recibimos el fruto de nuestro trabajo porque ya llegamos a un lugar y no hicimos nada? Todo tiene
un compromiso, todo tiene una responsabilidad, todo tiene una entrega. El atleta para recibir una corona tiene que esforzarse. Ah, no, porque es atleta y él va a correr allí o va a nadar allí o va a competir allí y por el hecho de que sea atleta ya ganó, ya llevó la corona. No, el apóstol Pablo dice claro, hay que prepararse, hay que competir, hay que ser esforzado para poder lograr la corona, porque el que no llega en primer lugar no se la pone. Y no estoy diciendo que nosotros tengamos una carrera día a día porque quien se levante primero. No, cada quien que se levante en la hora que debe levantarse. Ahora, el Señor me dice en la palabra, yo estoy con aquellos que temprano me buscan. Pero ya usted sabe a la hora que usted se entrega o que usted va a la intimidad con Dios. Eso no lo dispone el pastor, eso lo dispone usted en su corazón. Ahora, yo sí le digo y yo sí les insto, siempre se lo voy a decir, manténgase pegado a la vida. A la manera que usted lo haga, en el tiempo que lo haga, es su problema. Ahora, manténgase pegado allí. Manténgase allí. Porque realmente el pastor tiene su hora. Y no lo cambio, eso no lo negocio. Pero manténgase pegado a la vid verdadera. Amén. Entonces, ustedes recuerdan que la semana pasada hablamos de cómo los judíos, de una manera u otra, ellos siempre tratan de estar pegados a la vid. Y es cuando leímos en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, cuando hablamos que la palabra siempre tiene que estar en su frente, en su mano, en sus corazones, tienen que hablarla, ponerle los dintel. Hablamos del tefilín y hablamos de la mesuzá, esa correita de cuero que ellos utilizan siempre, se la ponen en la mano y en la frente. ¿Por qué? Porque fue la forma en como el Señor les enseñó. Eso es historia antigua. Pero a nosotros nos conviene de esa historia antigua tomar lo bueno. No es que usted se va a poner tefilín porque usted no es judío. Fuimos injertados, perfecto. Pero usted no va a venir, se va a poner un tefilín, usted va a andar con eso aquí y aquí pegado. No, no, no. Eso es una costumbre de los judíos. Pero si usted sabe que la palabra me dice, átala a tu frente, ponla en tu mano, en tu cuello, en tu casa, entonces yo puedo copiar todo lo que me conviene. Yo leo la palabra, la puedo tener en un lugar donde la repita constantemente para ser parte de mi vida, lo que la palabra me está diciendo, y que cuando la palabra entre en mí, entonces yo poder vivir por la palabra. Porque nadie, absolutamente nadie, vive de una manera consagrada si no aplica los requisitos. Un profesional no sale a un médico, no va a un cirujano, no va a un cuerpo que está tendido en una mesa y le va a hacer una cirugía porque él es médico. No, tiene que dedicarle el tiempo a ser cirujano para poder ejecutar. Igual que el ginecólogo, igual que el abogado, en las diferentes ramas que pueda dedicarse, tiene que hacerlo. El psicólogo, el psiquiatra, tiene que hacerlo. Entonces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que saber que tenemos que dedicar ese tiempo apartado para Dios para poder recibir lo que se llama, que nos digan, por su fruto lo conoceréis. Porque no es simplemente por serlo, soy cristiano. ¿Cuántos hay por ahí que muchísimos? No, yo soy cristiano. No, yo soy esto. No, yo soy lo otro. No, yo soy pastor. Bueno, como pastor todavía nos falta mucho porque morimos y seguimos aprendiendo. Es como la medicina. Cada día aprendemos más de Dios cuando nos entregamos, pero tenemos que estar conectados. Si el médico no está conectado, no puede seguir hacia adelante. Nos desfasamos los profesionales. Entonces la vida es así. Entonces el fruto es la evidencia visible de una conexión real con Cristo. Lo que es invisible se hace visible cuando se manifiesta por nuestra conexión con el Padre, por nuestro contacto. No es decir, yo estoy cerca de la vid. No, no es cerca, es pegado. No es cerca, no es a medio metro, no, es pegado. Cuando una pieza en su casa se rompe y usted la quiere mucho, la pieza, ¿verdad que sí? Que usted primero busca un buen material para pegarla. Pero busca a alguien que sepa pegarla, ¿verdad que sí? Entonces el único que puede pegar todas las heridas que hay en nuestras almas es nuestro Señor Jesucristo cuando estamos pegados a la vida. Amén. ¿Usted lo cree? Yo también lo creo. Entonces, en la palabra de hoy, en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así
mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. Es decir, que para entender de esta forma clara este versículo es necesario que podamos inquirir en la palabra, dedicarle tiempo, comernos la palabra, comernos el rollo, dedicarle ese tiempo. Yo se lo he dicho anteriormente, comience con 10, 15 minutos. Y lo que usted leyó en esos 10 o 15 minutos, búsquele la esencia, investigue de eso. Y yo sé que cuando usted comience a investigar, le va a dar más hambre por la palabra, va a querer seguir inquiriendo y va a querer seguir conectado a ella. Porque la palabra es muy interesante. Yo siempre le he dicho que copio como un amigo que yo tengo, que él no me conoce, pero yo sí lo conozco, Armando Alducin, que dice: la Biblia es el periódico más actualizado, que es lo más actualizado que el periódico de mañana. Porque siempre hay una respuesta para todo lo que nosotros tenemos. Entonces, podemos ver una pregunta importante. ¿Qué nos quiso decir Jesús cuando dijo: en esto es glorificado mi Padre? Es que Dios sea exaltado, que sea honrado por cada uno de nosotros. Dios nos dijo: glorificar significa hacer visible a Dios, reflejar su carácter. ¿Y eso cómo lo hacemos? Cuando estamos pegados a la vid. ¿Cómo nosotros podemos reflejar algo cuando ya estamos empapados? Cuando ya lo conocemos. No vamos a hablar de lo que no conocemos, ¿verdad que no? Yo no me voy a parar a hablar aquí de las cosas que yo no conozco, porque no las conozco. Yo no puedo venir a hablarle de física a usted. ¿Cuándo? Si yo saqué malísima nota en física. Pasaba prácticamente arrastrando la física y la química. ¿Por qué? Porque yo decía no me gustaba, pero era que no la entendía. Y muchas veces somos así los cristianos, decimos: no, es que eso no me gusta. ¿Cuántas veces a un niño usted le va a dar algo a comer y dice: no, yo no quiero, no me gusta? ¿Lo probaste? Parece que yo nunca tuve buenos maestros de física porque no me enseñaron nada. No se me quedó grabado absolutamente nada. Nada se me quedó grabado. Ahora de otras materias que sí me gustaban, cosas que todavía estaba en primaria, las recuerdo. Pero de la palabra le pido al Señor todos los días: quiero recordar tu palabra. Todos los días quiero inquirir en tu palabra. Quiero que se manifieste tu palabra en mí. Yo quiero poder ser lo que tú quieres que yo sea. Dar ese fruto que tú depositaste en mí, porque a veces nos limitamos. A veces nos cerramos y decimos no podemos. Entonces, cuando un fruto se manifiesta en cada uno de nosotros como creyentes, no solamente lo van a ver los creyentes, lo van a ver los que no son creyentes. Lo van a ver los que no son creyentes. Le van a decir en un momento determinado: tú eres cristiano. Porque en un lugar donde hay mucho alboroto, hay mucha bulla y usted está tranquilo, se quedó tranquilo en un lugar orando y la gente está observando. ¿Usted cree que la gente no está observando? Donde quiera que usted va, la gente lo observa. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando actuamos en las calles, porque después le dicen a la gente: ¿y ese no era el que estaba predicando allí? Usted no me dice, pastor. A lo primero que nos señalan es a nosotros. Usted no, porque yo lo vi, o yo he visto. Yo recuerdo que el pastor Ezequiel Molina dijo que se le atravesó un individuo en el carro y le hizo, y él bajó el vidrio. Y cuando bajó el vidrio, digo: ¿usted se imagina que yo hubiese dicho algo cuando yo bajé el vidrio y se estaba escuchando el programa mío? ¿Por qué? Porque usted puede incomodarse, pero tenemos que tener cuidado. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque como león rugiente, él anda buscando a quien devorar, esperando la primera metida de pata de nosotros. Míralo ahí, yo te lo dije. Míralo ahí, y eso es así. Entonces, la situación es que debemos llevar mucho fruto. Entonces, vamos a tratar algunos puntos importantes para una mejor comprensión. Dice: el fruto como evidencia visible de la obra invisible de Dios. El fruto como evidencia visible de la obra invisible de Dios, porque lo de Dios es invisible, pero se manifiesta. Por eso dice el Señor: ora en secreto, que tu Padre cuando te ve en secreto, ¿qué hace? Te va a recompensar en público. Ahora no lo vamos a hacer y que déjame orar en secreto para que mi Padre me vea que yo estoy orando. No, porque Él conoce y Él pesa los corazones. Vamos a orarlo con un corazón dispuesto, con un corazón en necesidad, sumiso, con la necesidad real. Porque Dios sabe cuando nosotros oramos por la necesidad y ve nuestras necesidades. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Entonces a Dios nadie se burla de Él.
La gente puede creer lo que sea. Le dije la semana pasada cuando hablaba del salmista Asaf, que en un momento determinado él como que pensaba, Salmo 73, si mal no recuerdo, como que él pensaba cuando veía a los malos que no tenían, ni se enfermaban esos tipos. Y él buscando de la presencia del Señor en todo tiempo, pero todos los males o todo lo que él pensaba le ocurría lo contrario. Y dijo como que vamos a tener que dejar este negocio. Porque yo realmente como que... Y en un momento determinado dice, pero hasta que entré en el santuario y me di cuenta que por poco mis pies se resbalaban. ¿Por qué? Porque cuando entré en el santuario me di cuenta, Dios me mostró el futuro de aquellos que no sirven a Cristo. Dios me mostró el futuro de los que no sirven a Dios. Y cuando Dios me mostró el futuro de los que no sirven al Señor, entonces yo me di cuenta que tuve problemas. Entonces, el fruto como evidencia visible, ¿por qué lo es? Porque lo que Dios hace en el corazón se manifiesta en la vida. Lo que Dios hace trabajando el corazón del hombre. Y aquí cuando digo el hombre es ambos sexos, varón y hembra. Cuando Dios trabaja en el ser humano de manera interna, se refleja de manera externa. Eso lo hemos hablado ya. Pero es el trabajo de la forma externa, visible, de lo que Dios trabaja en nuestro corazón. Esa actitud y esa rebeldía, eso Dios lo va trabajando en nosotros. Y hay una disposición, porque hay una entrega de voluntad en el ser humano para poder recibir lo que estamos pidiendo. Si yo no le pongo mi voluntad, si yo quiero estar bien, pero siempre quiero estar agrio, entonces no hay como una compensación entre las dos cosas. Yo no quiero ser así, pero no hago nada. Es decir, yo no quito de mi corazón o de mi mente, ¿verdad? Yo no quito eso porque al primer problema ya todo mal. Entonces, tenemos que trabajar de esa forma. ¿Para qué? Para poder ver lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, cuando Dios transforma por dentro, se refleja ese carácter afuera. Las decisiones que tomamos, mire, el carácter, las decisiones y la manera de vivir, todo cambia. Y nuestras esposas van a estar contentísimas. Y los maridos también van a estar contentos. Porque también todo el mundo cree, dice, no, el pastor defiende mucho a las mujeres, pero también las mujeres tienen su parte, ¿verdad que sí? Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, por eso Jesucristo nos dice, el fruto no es opcional, es obligatorio. Dar es el fruto, es obligatorio. No es opcional, yo lo quiero, no, hoy sí, mañana no, es opcional y es constante. Si Dios está obrando en nosotros, se va a notar, se va a reflejar la luz donde quiera que usted vaya, iluminando la oscuridad. Y a través de su vida cambiará la atmósfera espiritual a su alrededor. La casa va a estar tranquila. Yo sé que cuando estamos caminando con el Señor, el enemigo tiene que huir. Yo sé que cuando Dios es el que prima en nuestros corazones, la intranquilidad tiene que huir. Yo no sé cuántos duermen en paz para la gloria del Señor. Yo duermo en paz. Porque cuando vamos a dormir, que oramos, dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente en ti, Jehová, yo podré dormir confiado. Y al otro día decimos, en paz yo me acosté y dormí, porque Jehová me sustenta. ¡Wow! Lo que pasa es que nosotros tenemos aquí la palabra profética más segura. Y cuando la leemos, la dudamos. Si vamos a tener la palabra para dudarla, es mejor no leerla. Porque ella no funciona por arte de magia. Ella funciona por la autoridad de Cristo dada a sus hijos conforme a la verdad de su palabra. Cuando Él dijo, mi paz os dejo, mi paz yo os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Entonces Él está marcando sobre su hijo una autoridad que está poniendo. Lo que pasa es que nosotros no entendemos la autoridad y las cosas que Dios ha asignado a cada uno de nosotros. Porque venimos a Cristo, pero rechazamos su palabra. Queremos recibir de Cristo, pero no nos pegamos a su palabra. No nos pegamos a la vid para permanecer en ella y comenzar a recibir los beneficios que la palabra nos da. Amén. Porque cuando el Señor se fue, Él le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y le dijo, permanezca aquí hasta la venida del Espíritu Santo. Entonces, todo fue cumpliéndose en un orden. Y hoy, los favores, la misericordia y los milagros del Señor siguen ocurriendo. Lo que pasa es que somos muy incrédulos. Somos muy incrédulos y por eso no podemos, inclusive cuando pedimos algo al Señor, de manera constante y vemos la respuesta que Dios nos da,
lo primero es que dudamos y dice, oh, ¿cómo esto ocurrió? Oh, pero usted no estaba orando, cristiano. Usted estaba orando. Alguna respuesta venía de parte de Dios. Le dije que Daniel, en el libro de Daniel, que es llamado el Apocalipsis del Antiguo Testamento, en el capítulo 10 u 8, cuando Daniel tiene la visión en el río Eide, que se aparece allí, el ángel de Jehová se aparece allí, está diciendo o está manifestando lo que el apóstol Pablo dice en el libro de Efesios capítulo 6, cuando dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Lo que está ocurriendo allí en el Nuevo Testamento es la manifestación de la pura realidad que se vivió en Daniel en ese momento, porque estaba mirando allí una lucha contra principados y potestades. Se levantó ¿quién? El reino de Persia y vino a pelear conmigo, pero Miguel se presentó. Y saben algo, la gente tiene a San Miguel como lo llevan, y en San Miguel todos los años cuando hacen esa actividad lo tienen como un bacanal que se llevan de romo el estómago e invocando principados y potestades. No, Daniel es el principado, es el arcángel principal que protege a Israel. Pero como no leemos, como no inquirimos en la palabra, todo lo que se hace allí pasa porque es lo real. Y no es así. Y no es así. Y tiene este arcángel tiene una poderosa autoridad de parte de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra y nos cansamos en la palabra, sabemos que tenemos a disposición este recurso. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pero tenemos que leer el manual. Tenemos que estar pegados a la vid para poder entender todas estas cosas. Entonces, el fruto muestra que Cristo vive en nosotros. Dice, el fruto no es solo el resultado de una disciplina o esfuerzo humano. Es la evidencia que Jesucristo vive en el creyente. Porque por más que yo me afane, no voy a poder añadirle a mi estatura, aunque un codo. Entonces, la manera visible es estar conectado a esa vid, y entonces sí, vamos a tener el crecimiento que el Señor nos da. Pero no es por esfuerzo humano. Por esfuerzo humano solamente logramos levantarnos cada día, trabajar, producir, y a veces con mucho esfuerzo, porque a veces para obtener la provisión tenemos que dar mucha pata y mucha rueda, como decimos en buen dominicano, y hablar mucho los que tenemos la profesión de abogado, ¿verdad que sí? Sabemos que tenemos que hablar demasiado y más que suficiente. Pero Dios de una manera u otra nos bendice. Entonces, el fruto no es solo el resultado de una disciplina o esfuerzo. Lo vemos por la palabra. En el libro de Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto significa que nosotros vamos dejando esa vieja naturaleza. Como lo dijo el apóstol Pablo, fue tan fácil para el apóstol Pablo. Todo el mundo sabe cuál era la vida del apóstol Pablo. Que él creía que lo hacía por un bien común, pero andaba delinquiendo, acabando con la gente, hasta que se le manifestó la presencia del Señor como una luz extraordinaria que no pudo entenderla. Cayó ciego. Y entonces el Señor envió a Ananías para que pudiera tener un trato con él. Entonces de ahí en adelante el apóstol Pablo cambió. Entonces ya no es ese yo. Ya no vivo yo, ahí se manifiesta el que ya no soy yo, sino el que yo estoy pegado a él, ya vive en mí. Y lo que hago, lo hago por él. Y lo que sufro en la carne, sé que tendré la convicción de que mañana voy a salir airoso, voy a salir hacia adelante, porque él vive en mí. Ya no mora en mí esa apatía, ese orgullo, esa actitud rebelde, ese odio, ese rencor, esa maledicencia, tantas malas palabras que podemos decir en un momento determinado, desde la A hasta la Z. Y si sabemos otro idioma, también en él. Decimos en todos los idiomas que hemos escuchado una mala palabra, pero cuando ya vive Cristo en nosotros, hay un cambio extraordinario, porque Él es en nuestra vida lo que nosotros realmente deseamos. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de que de bien y no de mal, para dar el fin que usted espera. Usted siempre espera un fin bueno. Usted no espera un fin malo. Entonces, cuando yo sé los pensamientos, dice la palabra Jeremías 29:11, es porque nosotros tenemos la certeza, la plena confianza de que Él va a obrar en nosotros, porque no nos va a dejar.
No es venir domingo tras domingo por escuchar una prédica, no es venir y poner en práctica lo que escuchamos. Es también venir, como se lo he dicho, que veamos si lo que dijo el pastor y predicó de allí está en la palabra. Está aquí, porque es aquí que está. Cada mensaje sale de la palabra. Y lo que vamos a discutir cuando quieran es por la palabra, porque la palabra es mi sustento. Y Dios me libre de utilizar un versículo bíblico, sacarlo fuera de contexto para como un pretexto venir a los hermanos y entonces vivir de los hermanos. No, yo sé lo que es eso, ya he vivido esa vida y quiero que el Señor no me permita caer allí. No voy a hablar de nadie en específico, no voy a hablar de absolutamente nadie, pero sé cómo se vive y cuándo viven de la palabra, porque el Señor nos ha dado el discernimiento para gloria de Dios. Y usted se ha dado cuenta que aquí cuando venimos nosotros los mismos pastores a la ofrenda es porque hay un ciclo, es porque hay un compromiso, pero no porque nosotros somos los que subimos a pedir la ofrenda. Siempre hemos estado claros en esas áreas. Y no es que la iglesia no se hable de diezmo y ofrenda. Tiene que hablarse porque la gente tiene que entenderlo. Pero aquí a nadie obligamos a que dé un peso. Todo el mundo sabe que la iglesia necesita para seguir hacia adelante. Porque todo esto que está aquí, ¿de dónde sale? De lo que nosotros damos. Todos en unidad, como un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, para su gloria. Amén. Entonces el apóstol Pablo sabe que ya no es por mi ley, que ya no es por mi forma, sino que yo me rendí al único y sabio Dios, al amado de mi alma. Yo me rendí a Él, que lo acepté como Rey, como Señor y Salvador de mi vida. Amén. Ese es Cristo en nuestras vidas. El que nos dirige nuestras vidas. El que Cristo vive en mí, no es que yo voy a cambiar. No, es que yo tengo un cambio de actitud. Ya no es la manera vieja que yo tenía de vivir, sino la vida en Cristo. Por eso debemos mantenernos pegados a la vida. Entonces, no todo es fácil, todo cuesta. Mis amados, todo cuesta. Nada es gratis en esta vida. Y ahora más que hay una guerra y que todos se lo achacan a la guerra, sube el combustible toda la semana, la guerra. Suben los plátanos, la guerra. Sube absolutamente todo, la guerra. Ya cambió la cosa, ya la gente no dice que es el presidente, ahora es la guerra. Entonces el gobierno dice, para limpiarse, dice, yo sé que las cosas se ponen difíciles. Porque yo sé que las cosas se ponen difíciles. Pero es el corazón y la voluntad del hombre que pone las cosas más difíciles. Porque cuando nosotros queremos vivir en pleito, en guerra y en contienda, nada bueno vamos a sacar. Y entonces todo lo que sube se lo achacan. Hasta el plátano que usted puso en el patio de su casa salió más caro por la guerra. Entonces, ya cuando venimos a Cristo, la manifestación de amor, que ojalá y Dios permita que esa manifestación de amor en el mundo alcance a todas las naciones, a los que no conocen de Cristo principalmente, que se ha tocado Israel de una manera especial, que no es el sionismo, es Cristo que no quiere guerra. Es Cristo quien habló y dijo en un momento determinado, me es necesario pasar por Samaria, que ellos entiendan allí que es necesario pasar por Irán, la antigua Persia, que es necesario pasar por Afganistán, que es necesario pasar por todos los lugares donde no se conoce Cristo. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es guerra en el mundo, más guerra en el mundo y mucho más guerra en el mundo, con gente que ni siquiera se conocen, padre, hijo, familiares que ya no se ven, que no se van a volver a ver jamás. No es porque usted haya enterrado un cuerpo y diga, bueno, lo despidió, le dio cristiana sepultura. No, es que en una guerra las bajas son demasiado grandes. Y lo único que hace es alimentar el odio entre una y otra nación de gente que ni siquiera se han visto la cara. Por ahí hay una película por ahí que dos batallones estaban en contra. Estaban tirándose, matándose y de repente comenzaron a tocar algo porque era el 31 de diciembre y comenzaron a tocar la canción de la Navidad. Y ellos en un momento determinaron de poner la lucha y la batalla y se unieron y se felicitaron. Dígame usted, ¿es necesaria la guerra? Nosotros vamos a la guerra porque otra gente nos manda, hermano. Nosotros no vamos a la guerra porque nosotros queremos con convicción. Vamos porque hay que defender un país, una patria, un honor, lo que sea. Pero la gente, la mayoría, no va a una guerra porque quiere. Va a una guerra porque lo mandan. Cristo no te va a mandar nunca a la guerra, porque Él pelea por ti. Él dijo, mía es la venganza, yo pagaré.
No pagues a nadie mal por mal. Y cuando tú obtengas la victoria contra tu enemigo, no te rías porque a Dios no le gusta. Amén, amén. Gózate de tu victoria, de lo que obtuviste, pero no comiences a echarle al enemigo porque a Dios eso no le gusta. Dios es un Dios demasiado justo. Justo. Amén. Entonces, el fruto no es lo que el hombre produce por sí mismo, es Cristo produciendo vida, transfiriendo de la vid a los pámpanos. Es Él transfiriendo, porque cuando estamos conectados, Él comienza a transferir. Y el fruto cada día es más bonito. ¿Eh? Cada vez que usted va por Baní y se come esos mangos, Salvador, dígame usted. Él nada más se ríe, porque yo lo voy a sorprender un día de esto en esta temporada de mango. Que lo voy a bendecir para que coma y sobreabunde. Entonces, si Cristo vive realmente en nosotros, se va a notar. No es solo en palabras, sino en la manera de vivir cada día. El fruto no muestra cuánto sabe de Cristo, sino cómo Cristo vive en nosotros. Porque Cristo no dijo, aprendan mucho, sepan mucho de mí. Él dijo, no, que deis fruto. Dice, es así mis discípulos. Él está diciendo, sepan mucho de mí. No, con el tiempo, cuando indagamos, cuando inquirimos, vamos sabiendo de Él. Pero Él dijo, Él no nos mandó a eso. Amén. Entonces, Él dijo que el fruto no es solo evidencia, es el propósito por el cual fuimos llamados. No es solamente evidencia, sino el fruto por el cual fuimos llamados. Y si estamos apegados a la vid, vamos a dar fruto. Nos vamos a poner más bonitos, porque yo me siento más joven desde que confesé a Cristo. Yo estoy diciendo que todavía sigo en la primera etapa de mi juventud. Yo creo que la segunda nunca me va a encontrar, porque a los 100 años morimos como jóvenes. Amén. Entonces, Dios es glorificado cuando hay fruto. Dios es glorificado cuando cumplimos el propósito para el cual fuimos diseñados. Una rama fue creada para dar fruto. Si una rama da fruto, está bien, pero si una rama está mal, la van a cortar. Se va a ir la rama. Entonces, pierde efectividad de producir vida espiritual en el ser humano. Y en el árbol pierde toda efectividad para producir fruto. Entonces, que viene el labrador y la corta. Y al final, ¿cuál es el problema? Que cae en el fuego, la echan en el fuego y arden. Eso no es lo que yo quiero en mi vida. Yo quiero dar fruto bueno, apetecible. ¿Fruto de qué? No es que me digan, ay, ven, no, fruto de que cuando lleguemos a un lugar, la gente quiera estar con nosotros, quiera compartir con nosotros, la gente quiera hablar con nosotros. Eso es un buen fruto. El que nosotros seamos personas amables, que podamos socializar con los demás. Eso es un buen fruto. No solamente estar aquí, decir una palabra y allá afuera diferente. No, es que ese fruto se manifieste y que pueda seguir dando fruto a otras personas. Entonces, el creyente fue llamado no solo a existir espiritualmente, sino a producir fruto que refleje a Dios. Tenemos que manifestar a Dios cuando hacemos las cosas, que se refleje que lo estamos haciendo por Él y para Él. Entonces, Dios es glorificado cuando nuestra vida funciona conforme a su diseño. Un árbol que no glorifica a Dios solo por estar plantado, se va del medio, se va del camino. Amén. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó esas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. No porque nosotros nos inventamos, sino que Dios las preparó. Ve, el hacedor, el creador, Él fue el que preparó absolutamente todo para nosotros caminar allí. Entonces, por eso dice la palabra en el libro de Mateo 7:20, por sus frutos lo conoceréis. Seremos conocidos por el fruto. Qué bueno, qué agradable cuando podamos llegar a los lugares y tener esa confraternidad, esa paz que nos da el Señor de lo que siembra en nosotros, porque andamos en ellas. Amén. Entonces, muchas veces nosotros nos limitamos. No, yo no puedo. Señores, el creyente fue creado para hacer muchas cosas. Es verdad que en el cuerpo de Cristo que estamos diseñados, todos tienen una función diferente. Pero muchas veces en la función que nosotros hacemos, la gente se siente limitada. Yo hago esto, solamente esto y no hago más nada. No, Dios no nos creó a nosotros para tener una sola función. Si como Dios hace y tiene un nombre para cada una de las cosas que hace, ¿usted cree que Dios creó a sus hijos para que hicieran una sola cosa? No, los hijos de Dios están creados para hacer muchas cosas.
Pero nosotros nos limitamos y queremos limitarnos cada día. Nos vamos huyendo de todo lo que nos limitamos. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que demos mucho fruto. Entonces, en ese fruto, en eso que yo tengo, en lo que yo hago, yo sé que puedo hacer más, porque mi capacidad no da solamente para hacer algo específico. Mi capacidad, para la gloria de Dios, no solamente da para yo predicar, en mi capacidad yo puedo hacer otras cosas. Que le incluimos en el don de servicio, pero en la capacidad nosotros todos, hombres, varones y hembras, fuimos creados para hacer muchas cosas de parte de Dios. Entonces Dios es glorificado cuando tu vida cumple el propósito por el cual Él te salvó. Oiga bien, cuando cumplimos el propósito por el cual Él nos salvó, no nos salvamos nosotros. Acuérdense que nosotros le amamos a Él porque hay una situación. Él nos amó primero. Él nos vio y vio la familia, dijo, esos son míos, yo los llamo. Y dichoso y bienaventurado debemos ser nosotros porque Él nos llamó a servirle. Y Él nos injertó ahí en esa vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer pegados. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen vuestro Padre que está en los cielos. El fruto no solo glorifica a Dios, también confirma nuestra identidad. Y seáis así mis discípulos. Entonces el fruto no es para que otros aprueben que nosotros tengamos, es que nosotros tengamos evidencia real. No es que nadie me apruebe. El fruto no es que nadie me apruebe. El fruto es que es lo que Dios me puso y es lo que yo voy a dar. No necesito aprobación de nadie. La única aprobación que necesitamos es la de Dios. Si yo comienzo a ver que por hacer lo que yo tengo que hacer, tengo que esperar la aprobación de alguien, voy mal. Cuando Dios lo envía, no le pregunte a nadie, ejecute. Porque si Dios te envía, Dios te respalda. Absolutamente. Y se acabó. Solamente tenemos que confiar en Él y permanecer pegado a esa vida. Ya estoy terminando, pero aún no concluyo. Entonces, el fruto actúa como una confirmación interna, no de perfección, sino de una vida espiritual real. Hablábamos que la semana pasada, que no es una careta, ¿verdad? Que si no es un maquillaje, es lo que somos en el Señor. Y eso es más que suficiente. Cuando hay fruto, hay evidencia genuina de mi nueva naturaleza. Hay señal de que Cristo está obrando. Hay muerte al yo. Hay evidencia de que cargamos la cruz nuestra cada día. Porque el que ama al Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Todos los días hay algo nuevo. Cada día trae su propio afán. Cada día trae su propio mal. Pero cuando estamos en Cristo, podemos sortear cada una de las pruebas y Él nos ayuda a seguir hacia adelante. Porque eso es lo que el cristiano muchas veces piensa, no, si yo vengo a Cristo ya todo está resuelto. Y lo primero que la gente piensa que se resuelve son los problemas económicos. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Dios no hace permuta, no hace trueque, no hace hipoteca, Dios no hace nada. Ahora Dios sí te ayuda a pagar la hipoteca. Yo lo he vivido. Porque Dios provee y en abundancia. Eso sí lo he visto. Que Dios provee. Cuando yo hice mi contrato para comprar, hicimos el contrato para comprar la casa, al primero que yo metí al medio fue el Señor. Digo, Señor, yo firma esto, porque usted es el garante. Y yo creo que usted va a dar para nosotros pagar esto antes del tiempo. Cogimos un préstamo a 20 años y lo pagamos a 8. Y no ha pasado un día en que yo le dé la gracia al Señor. ¿Por qué? Suplió. Y es lo que nosotros tenemos que entender. Él suple cuando Él entiende que Jehová Jireh, que es su nombre como proveedor, Él está presente en cada uno de nosotros. Ahora, tiempo y ocasión le ocurren a todos. Yo lo he vivido, yo sé que algunos de ustedes lo han vivido, yo sé que todos lo van a vivir. Porque Dios provee. Amén. Entonces, es el paso de que esa actitud antigua, ese llamado orgullo, rebeldía, apatía, falta de amor y mal carácter, y no lo conjuguemos porque ellos sí saben conjugarse. Es cuando ya rechazamos, cuando decimos ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces esa forma de que antes teníamos ya no la tenemos en nuestras vidas. Ya comenzamos a vivir la vida en Cristo, como dijo la pastora. Estuve sola, pero no estaba sola. Yo estaba con Él. Él estaba mostrándome su amor, su poder, su autoridad, todo lo que Él tiene. Porque la palabra nos dice, aunque tu padre y tu madre te abandonaran, con todo y eso te recogerá Jehová. Amén. Y cuando había distancia, porque había distancia, estábamos a una distancia
de algunos 3,000 y pico de kilómetros, ¿verdad? De manera directa. Pero allí estaba el Señor. Por eso dice la palabra que ella va y hace, para lo cual ha sido enviada y no vuelve atrás vacía. Ustedes ven cómo realmente la palabra cobra vida en los momentos de necesidad. Es que la palabra está ahí, cerca de ti está la palabra en tu boca. Pero muchas veces nosotros no confesamos, muchas veces nos apartamos. Y en los momentos de necesidad es que nosotros más tenemos que demostrar que tenemos un Dios vivo y de poder. Porque allí es donde Dios se manifiesta. Donde nuestras fuerzas no alcanzan, entran las de Él. Donde el milagro médico no entra, entra Jehová. Rafa, como saludó. Entonces, el fruto no produce identidad, pero sí confirma una identidad verdadera. Y lo vemos en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Cristo está en nosotros. Y esperemos en Dios que ninguno estemos nunca reprobados, porque ese amor de Él en nosotros siempre habitará mientras estemos conectados. Ahora, si nos desconectamos, sepamos que puede que estemos reprobados. Amén. Entonces, el creyente no se examina por emociones ni por momentos, sino por el fruto constante que hay en la vida. No somos emocionales, sino que tenemos un fruto que rinde una evidencia de manera constante de que nosotros estamos en Cristo. Entonces, ya cerrando, recordemos que este seriado es para nosotros poder ver las faltas que aún tenemos, para ser trabajados en nosotros mismos. No es para yo comenzar con una lupa de que cuál es el hermano que tiene esta necesidad. Es para yo ponerme yo mismo con la lupa, de qué forma yo me veo, ¿verdad? Y me hago una radiografía en mí mismo, de qué son las cosas que en mí todavía están mal. De que en mí, por eso yo digo siempre la palabra, el primero que trabaja es al que la imparte. Porque la palabra tiene que ir transformando a quien la da, porque de nada vale que tengamos un seriado si el que primero la predica no va a ver cuáles son sus defectos. El primero que tiene que ver los defectos que tiene es el pastor, para poder arreglar y poder sanar esa naturaleza y poder dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Amén. Entonces, no basta con asistir, participar, aparentar espiritualidad. Eso no se aparenta, eso se vive. Y no basta con asistir, no, yo voy a la iglesia, yo voy todos los domingos. Como yo conozco uno que desde que me ve los lunes por allá por la oficina, me la pasé en la iglesia rezando. Ya mira, tu papá está con mi papá en el cielo. Digo, no, mi papá está con Cristo. Eso. Mi papá no tiene ya juntadera con nadie, mi papá está con Cristo, mi mamá también. Y mi hermana también. Los que se han ido de mi familia están con Cristo. Y con ellos que están. No me digas que está con tu papá, que sé yo lo que está haciendo tu papá, el problema tuyo. No, claro, hermano, porque a la gente de una vez le gusta decir, mira que está, yo sé cómo se fue tu papá, yo sé tú arregló su vida con Cristo. Yo sí traté de que el mío arreglara su vida con Cristo. Y que se fuera en regla para que el pasaporte se lo sellaran, porque si no, está feo. Pero no, así no. Entonces, lo que Dios espera es una vida conectada a Cristo, que produzca fruto, que dé mucho fruto. Y todos los que estamos aquí tenemos la fuerza todavía, mucha fuerza para poder dar fruto. Aquí los más jóvenes tienen 40 años. No, porque los menos jóvenes tenemos 18 y 20 todavía. Ahí sí le gustó, ¿verdad? Si usted quiere estar bien con una mujer, no le toque la edad. Olvídase eso, dígale siempre qué joven te ves. Qué hermosa estás. Ay, qué linda amaneciste hoy. A la mujer no le gusta que le hablen de la manada, que por eso descontinuaron a Bristol. Amén. Entonces, el fruto es la prueba de vida, transformación, propósito y autenticidad. Y ¿saben algo? Obedecer a nuestras autoridades todavía nos da una mejor forma de vivir. Yo pensé en un momento determinado que usted era autoridad y no se debía a nadie, ¿no? Cuando nosotros tratamos con nuestras autoridades y decimos las cosas a nuestras autoridades que debemos decir, yo he entendido y he experimentado que un peso se nos va de arriba. Eso de usted decir, no, yo nada más obedezco a Cristo. Pero si usted no obedece al que ve,
¿cómo va a obedecer a Cristo que no ve? En esta tierra tenemos autoridades. Dios es la cabeza de la iglesia y nos asignó a nosotros como autoridad en la casa. Nos debemos a Cristo. Pero también, antes de llegar a Cristo, hay otras autoridades que nosotros nos debemos. Hay un presbiterio, hay un superintendente y hay un sinnúmero de gente alrededor que merecen que nosotros nos sometamos a ellos. No en abuso ni en maldad, no, porque allí no habita Cristo y eso no va conmigo. Pero debemos entender que cuando hay una autoridad a la cual nosotros respetamos, permanecer en Cristo se nos hace más fácil. Porque cuando respetamos la autoridad, sabemos que vamos a estar pegados a la vid y que esa autoridad nos va a proteger. No la autoridad de ellos como hombres, la autoridad de Cristo como ser invisible, como la manifestación de su gracia, poder y autoridad. Ese es Cristo en nosotros, poder, autoridad, porque el Evangelio es que poder de Dios para aquellos que creemos en Él. Amén. Voy a orar. Padre amado.